Entonces, chicas, chicos, cuando hablamos básicamente de lo que es el sistema reproductor masculino, claramente como principal estructura que vamos a mencionar claramente es el testículo. ¿Por qué vamos a mencionar lo que es el testículo? Claramente porque vendría siendo la parte de lo que es tanto la parte exócrina o representaría la parte exócrina y la parte endócrina. Es muy importante saber de que no solamente tenemos testículo, sino también tenemos el órgano copulador, que es el pene, ¿sí? Órgano copulador, que es el pene, ¿sí? ¿Estamos? Tenemos lo que es la próstata, que es una de las glándulas que va a formar parte del líquido seminal. Tenemos próstata, sí. Tenemos la glándula bulbouretral, que esto es muy tomado en los exámenes, chicas y chicos, porque me pueden preguntar en el examen oral cuáles son las glándulas que forman parte del líquido seminal. En este caso vamos a tener próstata, sí, la glándula bulbouretral, sí, bulbouretral, perdón. Sí, tenemos próstata, glándula bulbouretral, sí, y tenemos vesícula seminal. O sea, para la formación del líquido seminal, vamos a tener tres estructuras importantes, ¿sí? Para la formación, ¿sí? De lo que vendría siendo, ¿sí? Digamos, el líquido seminal, digamos, la formación de lo que es el semen. Claramente tenemos, sí, próstata, vesícula seminal y también tenemos la glándula bulbouretral. Glándula bulbouretral, ¿sí? Entonces, tenemos testículo, fíjense acá, tenemos testículo, ¿sí? Vamos a tener lo que es el epidídimo, donde ocurre la maduración del espermatozoide. Tenemos testículo, epidídimo, ¿sí? Vamos a tener conducto deferente, repito, testículo, epidídimo, conducto deferente, tenemos conducto eyaculador, importante, conducto eyaculador y también claramente vamos a tener a la uretra, ¿sí? Tenemos a la uretra, ¿verdad? Sí, fíjense allí, estos son los conductos o las vías, en este caso espermáticas, en las cuales vamos a tener entonces epidídimo, ¿sí? Conducto deferente, ¿no? Conducto eyaculador y por último la uretra. Ahora, recordar que tenemos las vesículas seminales, las vesículas que van a formar parte del líquido seminal, como por ejemplo tenemos, ¿sí? Vesícula seminal, vamos a tener la próstata, ¿sí? Y también vamos a tener la glándula bulbouretral. Ahora, un detalle importante, como hemos venido hablando, el testículo claramente es una estructura mixta, es una glándula mixta. ¿Por qué? Porque tiene tanto la parte endocrina como la parte exócrina. Un detalle importante que hemos venido hablando, un detalle importante que es muy tomado en los exámenes, por ejemplo, dentro del testículo, ¿sí? Vamos a tener a los túbulos seminíferos. Dentro del testículo tenemos a los túbulos seminíferos. Claramente, los túbulos seminíferos se encargan no solamente de formar lo que es el espermatozoide, sino que entre los túbulos seminíferos vamos a tener la formación de testosterona. ¿Se entiende? O sea, repito, tenemos los túbulos seminíferos, ¿sí? Túbulos seminíferos dentro del testículo que se encarga, ¿sí? Se va a encargar de la formación, ¿sí? Dentro de la formación, ¿verdad? Del espermatozoide y entre, digamos, los túbulos seminíferos, tenemos la formación de la testosterona, ¿sí? Ahora, luego que tenemos el túbulo seminífero, los espermatozoides, ¿sí? Los espermatozoides que se forman en el túbulo seminífero pasan a la rete testis. O sea,
Número 1 tenemos, ¿sí? Número 1 tenemos túbulo seminífero. Número 2, rete testis. Número 3, conductos eferentes, ¿sí? Número 3, conductos eferentes. Número 4, conductos eferentes. Bueno, perdón, 3 eferentes. Número 4 tenemos epidídimo, ¿sí? Número 4, vamos a tener al epidídimo, ¿sí? Entonces, repito nuevamente, tenemos, número 1, tenemos túbulos seminíferos, ¿sí? Número 1, túbulos seminíferos. Número 2, rete testis. Número 2, rete testis. Número 3, conductos eferentes, ¿sí? Y claramente, número 4, ¿sí? Tenemos epidídimo. Vamos a tener epidídimo, ¿sí? 4 es epidídimo. ¿Para qué sirve el epidídimo? Para la maduración, ¿sí? Para la maduración del espermatozoide. Ahora, entonces, recordar, ¿sí? Recordar que tenemos en la formación del túbulo seminífero, ¿sí? El epitelio del túbulo seminífero, vamos a tener a las células espermatogénicas, en las cuales tenemos las espermatogonias, ¿sí? Tenemos en el túbulo seminífero, vamos a encontrar a las espermatogonias. Las espermatogonias, ¿sí? Claramente son estas células con el núcleo bien redondo, ¿sí? Las espermatogonias son estos núcleos bien redondos, bien basófilos. El núcleo es bien basófilo, ¿sí? Y luego claramente tenemos los espermatocitos, en las cuales tenemos los núcleos atigrados, ¿sí? Los espermatocitos tenemos, por ejemplo, los núcleos atigrados. Recordar que entre los túbulos seminíferos vamos a tener las células de Leydig. Entre los túbulos seminíferos tenemos las células de Leydig, que tienen la característica de sintetizar testosterona, ¿sí? Repito, entre los túbulos seminíferos tenemos las células de Leydig, que tienen la capacidad de sintetizar testosterona. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, profesor, ¿quién forma las células del epitelio seminífero? Tenemos espermatogonia tipo A, espermatogonia tipo B, ¿sí? Espermatocito 1, espermatocito 2, ¿sí? Espermátide y espermatozoide. Estas son las células espermáticas, ¿sí? Espermáticas o espermatogénicas, también llamadas, ¿sí? Las células espermáticas, entonces tenemos espermatogonia tipo A, tipo B, espermatocito 1, espermatocito 2, espermátide y espermatozoide. Un detalle importante es que todas estas células, desde la espermatogonia hasta generar el espermatozoide, ese proceso se llama espermatogénesis, ¿sí? Vamos a tener a la espermatogénesis. Profesor, ¿qué es la espermatogénesis? La espermatogénesis, ¿sí? Es la formación desde la espermatogonia hasta el espermatozoide. ¿Se entiende? Desde la espermatogonia hasta el espermatozoide. Eso es la espermatogénesis. Ahora, cuando pasamos de espermátide a espermatozoide, se llama espermiogénesis. ¿Sí? Vamos a tener a la espermiogénesis.
Una cosa es espermatogénesis y otra cosa es la espermiogénesis. La espermatogénesis es el proceso, el desarrollo desde la célula madre hasta generar el espermatozoide. Eso significa espermatogénesis. La espermatogénesis es todo el proceso, ¿sí? De espermatogonia tipo A tipo B, del tipo B a espermatocito 1, del espermatocito 1 al tipo 2, ¿sí? Estamos hablando de espermatogénesis. Del tipo 2, ¿sí? Al espermátide y del espermátide al espermatozoide. Es todo el proceso, ¿se entiende? Es todo el proceso. Eso significa espermatogénesis. Y la espermiogénesis es el proceso de espermátide a espermatozoide. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, no se olviden, chicas y chicos, no se olviden, ¿sí? Que en el túbulo seminífero tenemos estas células espermáticas, ¿sí? Donde se van a desarrollar generando espermatogénesis. La espermatogénesis significa formación de la gameta, en este caso el espermatozoide, ¿se entiende? Eso significa la palabra espermatogénesis. La espermatogénesis es la formación básicamente de la gameta, en este caso, sí, no, en este caso el espermatozoide. Entonces, tenemos de espermatogonia tipo A tipo B, del tipo B a espermatocito 1, del tipo 1 al tipo 2, del tipo 2 al espermátide y del espermátide al espermatozoide. Y tenemos la célula de sostén, tenemos la célula de soporte, que es la célula de Sertoli. La célula de Sertoli no es una célula espermatogénica, ¿se entiende? No es una célula espermatogénica, es una célula de soporte, es una célula de sostén. Entonces, no olvidar que el túbulo seminífero, ¿sí? El túbulo seminífero es la unidad estructural y funcional del testículo, ¿sí? Ese epitelio, el epitelio del túbulo seminífero, es llamado epitelio germinativo. Epitelio germinativo. Si a mí me preguntan cuál es el epitelio germinativo, es el epitelio del túbulo seminífero. A eso le llamamos epitelio germinativo. Epitelio germinativo. El epitelio germinativo es el epitelio, ¿sí? Por la cual vamos a formar a los espermatozoides. Por eso está conformado por células espermáticas y no espermáticas. Ahora, siempre, chicas y chicos, recordar que las espermatogonias, ¿sí? Las espermatogonias siempre van a estar en la zona basal. O sea, en la zona más basal, fíjense acá, en la zona más basal vamos a tener a las espermatogonias. Ahora, si yo veo estas células atigradas, estas células que son atigradas, ¿sí? Estas células atigradas, ¿verdad? Estas células que el núcleo parecen atigrados, fíjense que acá se ven muchas células atigradas, el núcleo atigrado. Eso básicamente son los espermatocitos, ¿sí? Entonces, número uno tenemos espermatogonias, ¿sí? Número uno tenemos espermatogonias. Número uno, espermatogonias. Número dos, espermatocitos. Número dos, espermatocitos, ¿sí? Y número tres, estas células más alargadas, ¿sí? Son las espermatogonias. Perdón, espermátides, disculpen.
¿sí? Son las espermátides. Entonces, espermatogonias, espermatocitos y luego, posteriormente, las espermátides, ¿sí? Tenemos, entonces, no olvidar espermatogonias, espermatocitos y espermátides. ¿Estamos? Eso básicamente sería el epitelio seminífero. Acá podemos ver estas células que son más alargadas, ¿sí? Estas células que son más alargadas son las espermátides, ¿sí? Fíjense acá, lo mismo. Estas células más alargaditas son las espermátides, ¿sí? Entonces, característica de la célula de Sertoli es estimulada, en este caso, por la hormona FSH, por el folículo estimulante, ¿sí? Por la FSH. Un detalle importante dentro de las funciones de la célula de Sertoli, ¿sí? La célula de Sertoli, fíjense de que sintetiza el factor antimülleriano, ¿sí? Vamos a tener al factor antimülleriano. Esto es la célula de Sertoli, ¿sí? Produce el factor antimülleriano, forma parte de la barrera hematotesticular, regula el proceso de la espermatogénesis, ¿sí? La célula de Sertoli regula el proceso de la espermatogénesis. Detalle importante, ¿sí? La célula de Sertoli es estimulada por la FSH, por la hormona folículo estimulante, que es sintetizada, lo vamos a escribir acá, sintetizada, ¿sí? Eh, en la adenohipófisis, en este caso, ¿sí? En las células, vamos a tener las células que van a ser cromófilas, acidófilas, ¿no? Llamadas gonadotrofas. Perdón, basófilas, ¿sí? Serían células cromófilas basófilas, ¿sí? Llamadas gonadotrofas. En este caso, gonadotrofas, ¿no? En este caso, sintetizadas en la adenohipófisis, en la pars distalis. Esto si nos preguntan en el examen. ¿De dónde proviene la FSH? ¿De dónde va a provenir la FSH? La FSH, la hormona folículo estimulante que estimula la zona de Sertoli, ¿sí? Fíjense, es sintetizada en la adenohipófisis, en la par distalis, ¿no? En las células cromófilas basófilas. En este caso, las células gonadotrofas. Las gonadotrofas. ¿Se entiende? ¿Sí? Chicas, hasta acá. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Sí. Si en caso voy muy rápido, chicas, me van avisando, porfa, ¿sí? Estamos. Entonces, estamos hablando básicamente. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida a clases. ¿Ahí nos escuchas bien el audio? Hola, profe, buenas noches. Buenísimo, Sí, bienvenida, bienvenida. Bueno, chicas, entonces, chicas y chicos, recordar entonces que en el túbulo seminífero, ¿sí? Tenemos lo que es la célula de Sertoli. Tenemos la célula de Sertoli en el túbulo seminífero que es estimulada por la FSH. Chicas y chicos, ustedes recordarán que en embriología, en la era 1, vamos a escribir por acá, en la era 1, habíamos hablado de que el ovario, ¿verdad? El ovario es estimulada también por la FSH y LH, el ovario, ¿sí? El ovario, ¿sí? Es estimulada por la FSH y LH. En los hombres, gracias, en los hombres, ¿sí?
En los hombres, nosotros también tenemos tanto FSH y LH, ¿sí? La FSH, la hormona folículo estimulante, actúa en la célula de Sertoli. Actúa en la célula de Sertoli. Y esta FSH es sintetizada por la hipófisis, por la adenohipófisis, en este caso por la par distales. Ahora, ¿cuál es la célula que la sintetiza? La célula cromófila basófila, ¿sí? Espérame que acá lo escribo bien. Tenemos cromófila basófila, en este caso las gonadotrofas, ¿sí? Las gonadotrofas. Ahora, característica de la célula de Sertoli, cilíndrica, puede ser triangular también, ¿sí? Acidófila, tiene un citoplasma pálido, ¿sí? Tiene un citoplasma pálido, el núcleo es pálido. Núcleo y citoplasma es pálido. Ahora, fíjense en esta imagen. Acá vemos, fíjense que la célula de Sertoli, vemos acá el núcleo, ¿sí? El núcleo y el citoplasma pálido. Núcleo y citoplasma pálido. Núcleo y citoplasma pálido. Esto sería la célula de Sertoli, ¿sí? Esto sería la célula de Sertoli, ¿no? El citoplasma es pálido y el núcleo es pálido. Estas células alargaditas que yo veo acá es la célula espermátide. Esto es la espermátide, ¿sí? Esto es la espermátide. ¿Se entiende? Esto es la espermátide. Ahora, fíjense lo siguiente muy brevemente, chicas, chicos. Nosotros no se olviden que en el túbulo seminífero, las células que están en la zona más basal, las células que van a estar en la zona más basal, ¿sí? Son las espermatogonias. Es la espermatogonia. ¿Sí? ¿Sí? Ah, perdón. A ver. Chicas, ¿están viendo esta imagen de los túbulos seminíferos? A ver. ¿Me escuchan, chicas? Bien, chicas, ¿allí me escuchan bien el audio? Sí, 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 ahora profe. sí. Perfecto, chicas, perdón, se había cortado. Entonces, les estaba diciendo, chicas, de que en los túbulos seminíferos, las células que están en la zona más basal, ¿sí? Son las espermatogonias, ¿sí? Son las espermatogonias, son las células madre, ¿sí? Las células que van a tener mitosis. O sea, estas células que estamos acá son las espermatogonias, ¿sí? Después, estas células que el núcleo son atigrados, el núcleo es atigrado, el núcleo es un poco más, se puede decir, digamos, el núcleo es un poco más pálido, ¿sí? Pero porque claramente es atigrado. Esos son los espermatocitos. Tenemos espermatogonia, en la cual el núcleo es más basófilo, el núcleo es más basófilo, el núcleo es más claro, ¿se entiende? En cambio, ¿sí? Los espermatocitos, ¿sí? El núcleo es más pálido, ¿se entiende? El núcleo es más atigrado, ¿sí? Fíjense acá, acá tenemos espermatogonias, estas son espermatogonias. Número 1 son espermatogonias. Número 2 son espermatocitos. Número 3 son espermátides. Y número 4, lo que está en la luz, ¿sí? Lo que está en la luz son los espermatozoides.
Eso sería básicamente el epitelio seminífero. Ahora, esta célula, ven acá esta célula pálida, ¿lo ven ahí, chicas y chicos? Sí, se ve acá. Esta célula pálida, ¿lo ven, Sí, chicas? sí, se ve pálida. ¿Sí? Esta célula pálida es la célula de Sertoli, ¿sí? Ahí la vemos. Esta celulita pálida, donde el núcleo es pálido, ¿sí? El núcleo es pálido, ¿no? Acá vemos una, por acá vemos otra, ¿sí? El núcleo es pálido, por acá vemos una penita, puede ser, ¿sí? Por acá vemos otra. Son las células de Sertoli. La célula de Sertoli es una célula de sostén, ¿sí? La célula de Sertoli es una célula de sostén, es una célula que produce factor antimileriano, es una célula fagocítica estimulada por la FSH, ¿sí? Por la hormona folículo estimulante, que ya dijimos de dónde provenía, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense ahí la célula de Sertoli, es una célula más pálida, ¿sí? Fíjense allí, es un poco más alargada, un poquito alargadita, dependiendo cómo la veamos, pero es pálida. Entonces, tenemos básicamente, ¿sí? En el túbulo seminífero, espermatogonia tipo A, tipo B, y en la zona más luminal tenemos espermatocito 1 y 2, que son básicamente más atigrados. Tenemos la espermátide, que es más alargado, y luego tenemos el espermatozoide. O sea, fíjense acá, todas estas células de espermatogonia a espermatozoide, ese proceso se llama gametogénesis, ¿sí? Es la gametogénesis. Ese proceso de gametogénesis, vamos a escribir acá gametogénesis, ¿sí? En el caso del hombre es la espermatogénesis. Tenemos la espermatogénesis. La espermatogénesis es la formación del espermatozoide, ¿sí? Tenemos espermatogonia tipo A, digamos, de la espermatogonia al espermatocito 1, tenemos mitosis. Del 1 al 2, tenemos una meiosis 1, y claramente del espermatocito 2 al espermátide, una meiosis 2. ¿Sí? O sea, fíjense acá, del espermatocito 1 al 2, meiosis 1. Del 2 al espermátide, meiosis 2. ¿Sí? Y de la espermátide al espermatozoide, tenemos espermiogénesis. ¿Sí? Espermiogénesis. ¿Sí? Tenemos espermiogénesis. O sea, la espermiogénesis es la etapa del espermátide al espermatozoide. O sea, chicas, si a mí me preguntan en el parcial, si me preguntan en el parcial, ¿sí? Básicamente, digamos, ¿cuáles son los procesos de la espermatogénesis? ¿Cuáles son los procesos de la espermatogénesis? Tenemos tres procesos: mitosis, meiosis y espermiogénesis. Claramente, la formación de la gameta es gracias a la meiosis, pero recordar que en la espermatogénesis hay tres procesos: mitosis, meiosis y espermiogénesis. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, no se olviden ese concepto. Ahora, célula de Sertoli, claramente recordar que es estimulada, ¿sí? Por la FSH. Es estimulada por la FSH, ¿sí?
Ahora, un detalle importante, para formar FSH es estimulada por la activina y para bloquear la FSH, inhibir la liberación de la FSH, es gracias a la inhibina. O sea, la activina y la activina es sintetizada por la célula de Sertoli. La activina es sintetizada por la célula de Sertoli. Y eso estimula la liberación de la FSH. Y la inhibina, ¿sí? Que también es sintetizada por la célula de Sertoli, inhibe la liberación de la FSH por parte de la glándula hipófisis. ¿Sí? Tenemos célula de Sertoli, entonces célula de sostén, participa en la nutrición, metabolismo del túbulo seminífero, ¿verdad? No olvidar que es la que regula en realidad la célula de Sertoli, regula la secreción y la inhibición de la FSH, ¿sí? Gracias a la activina y la inhibina. Ahora, recordar que, bueno, tenemos espermatogonia tipo A, pasa a tipo B, del tipo B a espermatocito 1 y del espermatocito 1 al espermatocito 2. Acá podemos ver, ¿sí? Todas estas células que vemos acá, número 1, ¿sí? Estas células que vemos acá, número 1, son las espermatogonias, número 2, ¿sí? Son los espermatocitos. Número 2 son los espermatocitos, ¿sí? Número 2 son los espermatocitos. Número 3 son la célula de Sertoli, ¿sí? Número 3 por acá, bastante pálida, célula de Sertoli, ¿sí? Número 1, espermatogonias. Número 2, espermatocitos. Y número 3, célula de Sertoli. Número 4, tenemos las espermátide, ¿sí? Número 4, espermátide. Y número 5, espermatozoide, ¿sí? Número 5, espermatozoide. Chicas, hasta acá, ¿se va entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? Sí, 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 profe. Sí, perfecto. Acá lo que estamos analizando básicamente es el túbulo seminífero. Entonces, la espermiogénesis es el pasaje, ¿sí? La espermiogénesis, recordar que es el pasaje de espermátide a espermatozoide. Y allí tenemos la formación del acrosoma, vamos a tener la formación del acrosoma, que esto claramente, seguramente lo vamos a repasar en la era 1, ¿sí? Vamos a tener la era 1 cuando hablemos de gametogénesis, de fecundación, ahí vamos a hablar también, ¿sí? De la formación del acrosoma y demás. Por último, chicas, para terminar, y un detalle muy importante es la barrera hematotesticular, ¿sí? Hematotesticular, en la cual claramente tenemos componentes, el endotelio capilar, o sea, la barrera hematotesticular es lo que separa el capilar, en este caso los vasos, con el túbulo seminífero, ¿sí? Separa la sangre del túbulo seminífero. Entonces, tenemos endotelio capilar, membrana basal de capilar, membrana basal del epitelio seminífero y tenemos las células de Sertoli. Tenemos la célula de Sertoli. Esto es la barrera hematotesticular, ¿sí? Son los componentes, separa lo que es la sangre del túbulo seminífero, ¿sí?